Vamos a seguir hablando un poco de manifestaciones clínicas y características laboratoriales y radiológicas, ¿ya? Porque es importante que veamos estos términos. Entonces, usualmente el paciente en su pronóstico clínico y recuperación, miren ustedes que los pacientes hacen enfermedad leve por lo general en un 85%, ¿ya? Entonces, este porcentaje de pacientes, asintomáticos, 85%, ¿no? O sea, prácticamente el otro 15% es el que se juega y hace la enfermedad leve, moderada, severa o crítica, ¿no? Entonces, la mayor parte de ellos se va a recuperar, pero de los pacientes que terminan haciendo enfermedad crítica, pues va a haber un porcentaje de fallecimiento de 2 o 3% en la literatura, hasta 5% que puede llegar a fallecer, ¿no? Con enfermedad severa. Entonces, acá miren ustedes la progresión. Hay pacientes que pueden progresar en días, usualmente la media de días es de 7 días, hasta desarrollar estas enfermedades con estos estadios, moderado, severo, crítico, pero en algunos pueden ser un poco más cortos. Entonces son medianas de tiempo, recuerden que son promedios de varios estudios que se hacen, pero al final pues la mortalidad, como les digo, puede ser incluso baja según lo estimado. Esa mortalidad tiene que ser estimada con porcentajes por cada población y cada medida de impacto que tenga. Se cree que el grupo más afectado de muerte son los adultos mayores, por ahí. Sin embargo, la literatura ya nos ha enseñado que el grupo de más mortalidad y con más factores de riesgo depende de la tipo de población. No es lo mismo decir en China qué es lo que pasó o qué pasó en Italia, ¿no? O sea, surgieron mucho que los ancianos fallecen, que son ellos los que tienen mayor factor de riesgo, ¿no? Y sin embargo, la dinámica de una población acá más joven como Latinoamérica nos da que fallecen mucho más los pacientes que tienen 30 a 50 años y que sobre todo son jóvenes y con comorbilidades, así que mucho cuidado, depende de la dinámica y obviamente de la exposición por estos pacientes van saliendo. Esta debe ser la lámina que haya sido mucho más revisada, fue publicada por Siddiqui y colaboradores, pero nos habla de una de trata de explicar un poco de las infecciones y las fases en este tipo de infección que es COVID-19, ¿no? Entonces, en un estadio 1 tienen ustedes una infección temprana, ¿no? Es decir, donde prima la actividad viral. Vimos el cuadro anterior donde se disparaba en gran cantidad la carga viral, ¿no? Entonces, en esta fase ustedes van a tener que el paciente contagia 3 días antes, incluso hasta los 10 días de la infección, ¿ok? Tenemos síntomas constitucionales, el paciente tiene leve, disnea, anosmia, fiebre, tos seca, diarrea, entonces puede presentar cualquiera de estas sintomatologías. Perfecto. En los análisis clínicos puede haber linfopenia, acuérdense que estamos en primera semana, no necesariamente, puede haber DHL incrementada y puede aumentar el dímero D. Entonces, en este tipo de estrategias es donde se da la controversia. ¿Qué es lo que hacemos en esta fase, en esta primera semana viral? Si muchos de ellos están en la comunidad, les damos tratamiento dirigido con alguna actividad antiviral, por ahí postulan la ivermectina, la hidroxicloroquina, les dan otros medicamentos, o si tiene alguna actividad todavía en estos estudios, algún otro agente, ¿no? Entonces, hasta el momento no hay estudios que digan que estos tengan efectividad, por el contrario, hay más toxicidad con hidroxicloroquina y con ivermectina, no hay randomizados hasta el momento, entonces, que en la comunidad. En fase 2 pulmonar hay 2 fases, una 2A y una 2B. Es importante ver y delimitar los tiempos, ¿no? Este es el tiempo crítico donde se da el estado inflamatorio, ¿no? Y puede empezar ya la disnea, ¿no? Entonces, la saturación de oxígeno, justamente con 94, hay estudios acá locales también que ya han manifestado su posición, que es importante detectar estos casos para determinar la intervención. En este caso, si estamos entrando en una fase 2, debería ser una fase donde ya el paciente recibe corticoides, ¿no? Entonces empieza la saturación. La radiografía ya puede tener cambios desde un primer momento, no puede haber algunos infiltrados, ¿no? Dímero elevado, DHL y transaminasas elevadas, ¿no? Y ya cuando se da una fase 3, una fase inflamatoria, se ve todo el complejo de sepsis, injuria renal, falla cardíaca aguda y se ven todos los marcadores y los incrementos de tormenta de citoquinas en muchos casos, ¿no? Este cuadro se cumple en la práctica diaria. Eso quiero que entiendan, no porque
vemos pacientes que progresan muy rápido, es decir, acá este tiempo, como bien dice acá, no está esclarecido. Tenemos pacientes que llegan al hospital en día 7 o día 10 de enfermedad y llegan y hacen estas famosas tormentas de citoquinas mucho más antes, ¿no? Entonces, esto es importante. Hay pacientes que sí se demoran en hacer, incluso ya finalizando la segunda semana, hacen la tormenta de citoquinas. Entonces, tengan mucho cuidado porque realmente puede pasar. Y es más, no estamos hablando de lo que sigue después de esta fase inflamatoria, porque si el paciente pasa esta fase inflamatoria, podría seguir la historia natural, puede disminuir la actividad inflamatoria, pueden aparecer otras complicaciones por la hospitalización prolongada del paciente. Entonces, lo que pasa acá no está descrito. Lo que pasa acá, en este periodo, no está determinado porque nadie nos dice en cuánto es el tiempo de progresión. Así que los que atienden pacientes sabemos que esto no necesariamente se cumple así al 100%. Esto es solamente para mencionarle acerca de los hallazgos clínicos en Wuhan, ¿no? Miren ustedes que los pacientes presentaban tos, disnea, fiebre, mialgias, ¿no? No habían síntomas aparentemente de vía respiratoria superior, rinorrea, ¿no? Entonces llamaba la atención eso. Reportan mortalidad hasta 38% en UCI, en la mortalidad general en 15% en estos brotes, ¿no? Y los criterios obviamente de clasificación variaron, porque cuando recuerdo dicté esta clase pusimos estos criterios, ¿no? De contacto menos de 2 metros con personas, viaje reciente, ¿no? Entonces todo eso ha variado. Lastimosamente también la epidemiología local puede contradecir mucho de esto. Algunos de ellos tenían procalcitonina normal y ellos, pues justamente la procalcitonina es un biomarcador que te puede ayudar a diferenciar de infección bacteriana, viral, pero la procalcitonina luego también se vio que se veía falsamente elevada en la segunda semana en pacientes con COVID, por ejemplo, ¿no? Linfopenia es un hallazgo que sí, tal vez remedamos bastante. Aumento de citoquinas proinflamatorias también, sobre todo en segunda semana, y habían pacientes que tenían y hacen daño miocárdico, ¿no? Estas son las imágenes tomográficas, como ven acá hay TAC en paciente crítico y TAC en no crítico. Lo usual es ver el vidrio ilustrado con todos los índices de tomografía y radiología que han evidenciado. Pero sin embargo, hay una divergencia en los síntomas. Este es un estudio que me parece que son datos obtenidos de una población de acá de Chile, ¿sí? Donde de 922 casos, principalmente dolor de cabeza, disnea, tos, ¿no? Dolor de garganta, ¿no? Pero sin embargo, la literatura por ahí nos dicen, no, ahora los que tienen anosmia y hiposmia son clásicamente, ya ese es un signo patognomónico de COVID, pero realmente ya se dejó, han habido papers que dicen que no, que también son en menos porcentaje, pero bueno. En fin, ya vimos la infiltración que puede tener SARS-CoV-2 en sistema nervioso central, periférico también, y en Perú llamaba la atención que esta diversidad del genoma, con tantos casos que teníamos, no teníamos una data documentada ni de síntomas ni de pacientes con algún estudio molecular específico, pero miren ustedes que en estas series grandes, ¿no? Por ejemplo, se veía que habían algunos síntomas que tenían mayor sensibilidad, especificidad y una correlación con es decir, mediante curvas ROC, ¿no? Una correlación más de 65%, eso quiere decir que te puede dar una buena predicción de que estos síntomas son característicos. Entonces, como ven acá, por acá, la pérdida del apetito y el gusto era algo que sí te daba una correlación. Entonces tenías anosmia, puede haber fiebre y fatiga, que son otros de los que están más relacionados, tos y pérdida de apetito, ¿no? Entonces por ahí la mnemotecnia AFTA, para que recuerden, anosmia, fiebre, fatiga, tos persistente y apetito son los que más correlación tienen, ¿no? Y dolor, la AFTA duele, entonces acuérdense porque también hay algunos síntomas como dolor abdominal y diarrea que no eran reportados clásicamente, pero también en gran proporción de los pacientes que tienen que no llegan al hospital vemos esto, dolor abdominal y en algunos casos diarrea. Entonces tengan esas consideraciones. ¿Hay manifestaciones dermatológicas en COVID? Sí, tienen
grados y múltiples diversas alteraciones. Tienen rash maculopapular, hacen distribuciones perifoliculares. Esto es usualmente lo más frecuente, ¿ya? El rash maculopapular. Tienen lesiones sacrales, vesículas, pústulas, también pueden aparecer. Mucho cuidado con estos pacientes. Hay urticaria, hay lesiones de tipo vesiculares y también livedo reticulares. Entonces son manifestaciones que pueden verse en estos pacientes. Kawasaki asociado a COVID, importante porque ahora hay overlaps sobre posición con Kawasakis clásicos. Esto ya lo han repasado en pediatría, pero también lo que diferencia tal vez son más manifestaciones gastrointestinales. Los pediátricos, los inmunocomprometidos también hacen este tipo de manifestaciones. Pueden tener compromiso, solamente hacer miocarditis aislada, shock tóxico aislado, pero se han asociado y tenemos ya varios casos documentados atendiéndose acá, sobre todo con los llamados MISC o los daños multisistémicos, ¿no? Ok, esto es un ejemplo rápidamente. Yo sé que han visto y han tenido buena correlación, les van a hacer sus estudios para que puedan ser capacitados en ecografía pulmonar, incluso todos los estudiantes de Viamedic, pero esto es lo que utilizamos usualmente. Acá hay una escala de puntuación de la radiografía de tórax en pacientes que tienen COVID. Miren ustedes cómo se va formando los infiltrados a medida que pasan los días, ¿no? En el día, diferentes patrones en días distintos, ¿no? Entonces ustedes pueden ir sumando las puntuaciones, pero lo característico es ver los infiltrados intersticiales bilaterales, que pueden ser en parches, tener un patrón de empedrado loco. Hay ARTS no secundario, pueden haber zonas de microinfartos. Hemos visto lesiones nodulares que son raras también, y tener consolidados, que también no es una presentación clara, efusión pleural también, pero vamos a ver que las puntuaciones se hacen sumando los porcentajes y de compromiso en ambos campos pulmonares, pero no voy a detallar más en eso.